Amigos, observad este escudo, este emblema, este logotipo. Esto es, pues bueno, la gráfica, vamos, la promesa de un futuro brillante para los cómics. Este es el sueño de muchos hecho realidad. Este es el mashup definitivo de sellos y de situaciones. Bueno, este cómic se llama Lobo el Pato. Lobo de Duck, sí, Lobo de Duck. Y como veréis, hemos visto el logotipo que pertenecía a Amalgam. Ya hemos hablado de Amalgam en el futuro. Resumiendo muy rápido, Amalgam es el resultado de Marvel y DC estando fatal de dinero, no tienen pasta. ¿Están fatal? ¿Por qué? Porque estamos en 1996 y han pasado muchas cosas en los cómics, dentro de las cuales está la burbuja de los cómics, que ha hecho que no vendan tantos cómics. Y DC tiene el soporte financiero de Warner Bros., ok, pero todavía Marvel no pertenecía a Disney. Marvel era una empresa que no se había forrado con las películas. Y Marvel es una empresa que casi se va al infierno, casi desaparece en esa época. En serio, Marvel estuvo a esto, a 1 milímetro de desaparecer. Existe hoy y es súper exitosa y famosa y pertenece a Disney y todas esas cosas porque consiguieron sobrevivir a la época en la cual se publicó este cómic, esencialmente. Lobo el Pato. Hay mucho que decir sobre este cómic. Lo primero, que la portada es épica. La portada es épica. Es una portada para conservar, para enmarcar, para hacer que luzca en tus paredes. Este cómic me lo ha pasado mi colega Maxi, así que este vídeo, una vez más, pertenece a ese segmento, o a ese, en fin, a ese grupo de vídeos llamado Maxi Rules, claramente. Especialmente porque yo este cómic, en su momento cuando se publica, se publica en Estados Unidos en 1997, enmarcado en el segundo año de publicaciones de Amalgam. Pero en España se publica un poco más tarde, las letras son minúsculas, las que salen aquí en la primera portada, es difícil de ver. Yo diría que se publica en España en 1998, pero es que no se ve nada. O sea, no sé absolutamente nada. 1997 DC Comics, efectivamente. 1998 he conseguido verlo. O sea, me he dejado los ojos viéndolo, pero ya está. En este año yo prácticamente no compraba cómics, compraba muy poco, alguna novela gráfica, algún libro y demás. Pero yo estaba un poco en salida porque ya habían sido muchos años de comprarte los crossovers, de comprarte las historias de mutantes. Image Comics había destrozado mi economía adolescente. Y aquí pues estaba ya pues en otra historia. Estaba en otra historia y este cómic pasó por debajo del radar. Me arrepiento, Bueno, ya no me arrepiento porque lo tengo aquí en las manos delante vuestro. Pero en su momento pues me acabé arrepintiendo de no comprarlo porque en serio que es el típico número suelto que tiene mucha gracia. En fin, como sabréis, Amalgam, y ahora ya empezamos con el cómic, os lo prometo. Amalgam existe en el contexto de un proyecto editorial que se llamó Marvel vs. DC, DC vs. Marvel, al cual ya aproximadamente hace un año, un añazo ya, el tiempo pasa rapidísimo. Le hice vídeos a las 4 partes que me parece que eran, le hice vídeos y básicamente consistía en personajes de DC y Marvel que se peleaban entre ellos. Era muy ridículo, muy patético, muy noventero. Peter David, por cierto, trabajaba allí y ni él consiguió sacar adelante el asunto a nivel argumental. O sea, imaginaos el nivel. Y de hecho, era tal el nivel que los resultados de las peleas se consiguieron, ¿cómo se diría?, dilucidar gracias al voto de los fans. O sea, Wolverine ganó a Lobo en un combate personal, no sé si Batman ganó al Capitán América, cosas en ese plan. No os preguntéis más. El tema está en que en un momento de la historia había un cruce interdimensional lleno de bullshit argumental y los guionistas decidieron que los dos universos de DC y Marvel se fundirían en uno. Y ahí nació un universo provisional llamado Amalgam, que en 1996 sacó, si no me equivoco, 12 números, 12 cómics, y en 1997 sacó otros 12 en Estados Unidos. En esta segunda tanda del 97 se publica Lobo el Pato. Lobo el Pato, que junta a Lobo, pues el cazarrecompensas bastardo de DC. Ese cómic, que era un cómic que inicialmente se diseñó como un cómic satírico para reírse de los cómics de superhéroes, parodiar a los héroes ultraviolentos y al músculo y la violencia y demás, y se convirtió en un éxito absoluto, hasta el punto de, pues eso, acabar haciendo que lanzasen una colección regular y, vamos, explotar al personaje a niveles inexplicables. Y el Pato Howard, que como veréis, pues es lo que justifica que el lobo sea un pato, que es una decisión genial para este cómic, es una decisión genial, pero realmente podríamos decir que tal vez es el personaje referenciado menos popular de todos los que salían en este crossover. Es una genialidad, Howard el Pato es una creación de Steve Gerber, me parece que es un cómic de los 70, es algo así, que es muy old school, y era un cómic
que podemos decir que es de los primeros que desde el mainstream estaba creado para reírse de los cómics. Se inventaron un pato, que era un protagonista de un cómic, pero esencialmente servía para reírse de las historias de acción, de las historias de superhéroes, de las historias de fantasía. Era un antihéroe además, porque era un pato muy furro y muy adorable y muy demás, pero luego no era una buena persona en sí mismo. Realmente era un cómic raro porque lo publicaba Marvel, pero era un producto más digno de un cómic underground. O sea, estaba más en la línea casi un Cerebus, por ejemplo, que en la línea de un cómic de Marvel Comics. Y además generó un mogollón de quilombos tremendos entre Steve Gerber y Marvel, porque Gerber resulta que era, pues, y bueno, acabó siendo un tremendo defensor del tema de los derechos de autor y de el reconocimiento de la autoría a los cómics, y eso le hizo meterse en líos con Marvel bastante poderosos. Muchos conoceréis, ya termino a hablar de patos, al Pato Howard por la película que se hizo en los años 80. George Lucas, conocido por una saga semidesconocida de películas llamada Star Wars, produjo una película sobre un pato antropomorfo, palabra dificilísima de decir, que venía de otra dimensión y llegaba y se quedaba atrapado en nuestro planeta y tenía que enfrentarse con los malos para volver a su dimensión, y por el camino acababa teniendo relaciones sensuales con una humana. Eso que acabo de decir yo creo que es el punto más recordado y notable de esa historia. Sí, no se veía explícitamente porque entonces sería una película X, además con alicientes bastante complicados, ¿ok? Pero sí que se insinuaba, se sugería, se mostraba entre líneas que sí, que había poder físico, había yo extremo entre un hombre pato o una especie de pato humanoide y una humana evidentemente muy desesperada hormonalmente para llegar. Voy a dejar de hablar de estas cosas para no meterme en problemas. El tema está en que juntan a los dos personajes, atrapado en un mundo que él nunca rajó o nunca ha rajado, y luego el pato nos aparece diciendo por mis plumas rajadas. Ya sabéis que rajar es la manera que tenían de evitar la censura. Rajar significa esa palabra, ¿vale? Fuck. ¿Para qué vamos a andaros con chorradas? ¿Vale? Era frag en inglés en lugar de fuck en inglés. Entonces es como que Kate Giffen, ya sabéis, era el guionista y creador de Lobo. Y bueno, pues utilizaba estos tipos de códigos. Bueno, aparece el lobo, el pato, diciendo por mis plumas rajado, quack, oh yes, en medio de Manhattan. Todos los cómics son en Nueva York, todo está destruido, destrozado. Los autores, Alan Grant, que es el guionista más o menos oficial de Lobo. O sea, este es el equipo creativo de Lobo, más o menos. Balsy Makes, el dibujante. Balsy Makes, por cierto, dibujante excelente, que es al que le tocó la dificilísima tarea de encargarse de la serie regular de Lobo. Esto parece una tontería, pero es bastante importante. Este es un dibujante del cual yo tenía muchas ganas de hablar. Lobo funcionó como una especie de outsider en los cómics de DC. Era un personaje del cual se sacaban series limitadas y números sueltos para hacer humor y reírse de los cómics. Es lo que era Lobo. Lobo era un cómic británico, prácticamente. Un personaje casi en nivel de los cómics de Juez Dredd, 2000 AD y todo esto. Pero hubo un momento en que tuvo tanto éxito, porque yo qué sé, la gente no entendió el chiste o lo entendió demasiado bien, que pues acabaron decidiendo que a Lobo había que darle una colección regular y meterlo en la continuidad de DC Comics. Había que explotar al personaje, lo hicieron, los trujaron. Y el tema está en que, evidentemente, una vez que le dieron colección regular, hacía falta un dibujante que tuviese la capacidad, digamos, de traducir ese rollo de dibujo sucio y agresivo de Lobo a un contexto un poco más amigable, ¿vale? Que se pudiese colorear con un rollo más moderno y tal. Y a ese, pues, le tocó ser Balsy Makes, que es el dibujante que estáis viendo, que hizo un grandísimo trabajo, hay que decirlo. A mí es de los dibujantes de Lobo que más me gustan. Vale. Ok, una vez dicho esto, ya hablaremos más de Balsy Makes porque hay un montón de lobos suyos realmente. El Lobo Juez Dredd, la colección regular suya también, hay mucho que ver. Bueno, empezamos muy fuerte, atención. Va a ser corto el vídeo porque realmente la historia no es muy poderosa, pero no es muy extensa, quiero decir. Pero bueno, Lobo está diciendo: no me puedo creer que esté aquí, Manhattan está en ruinas. El lobo ha aparecido en mitad de la ciudad destrozada. Os leo literalmente: las llamas arden allí donde una vez hubo gente. Empezamos fuerte, Las torres de los ricos han desaparecido.
igual que las torres de los pobres, aunque estos tipos eran relativamente pobres. En realidad eran bastante ricos. ¿Cuántas torres tienes tú? Sí, lo dice aquí tal cual. Pero el concepto está en que ya estamos en 1997, 1998 en España. Faltaban 3 años para el 2001. Vosotros sabéis lo que pasó en 2001. Y aquí empezamos una historia en la cual aparece un hombre pato con un brazo hipermusculado y nos están hablando de que las torres se han ido al infierno. Nada más empezar, jaque mate. ¿Sabéis? Es como... Vale, magnífico. Por cierto, más referencias. Como veréis, el pato lobo, el pato lobuno, tiene un brazo muchísimo más musculado que el otro. ¿Por qué es esto? Es otra referencia, evidentemente, a Lobos Back, que ya lo vimos aquí, que había uno de los números, bueno, una de las partes de la historia en la cual Lobo, el auténtico lobo, se convertía en mujer. Un transgenerismo extremo, pero como chiste interno hicieron que aparte de ese cuerpo de mujer con curvas y demás mantuviese un músculo ultraviolento, hipervitaminado, lleno de esteroides y potencia. Y por eso es que el pato pues mantiene su brazo poderoso para golpear con rabia. Ay, aparte de esto, es que es demasiadas referencias, no hay más que eso. Vale, que sí, que nos cuenta que el pato está amnésico y no olvida muy bien, se enfrentó a un montón de personajes que son cruces de DC y de Marvel, y eso le llevó a darse cuenta de que han muerto un montón de superhéroes y que tiene que investigarlo y que hay, pues eso, personajes y está Lobo intentando pues sacarle información para conseguir saber lo que ha pasado. Aparece un personaje, bueno, este es el perro de Lobo que está mezclado con un personaje de DC que es multiforme. Aparecen mafiosos interestelares, ¿no? Esa es la palabra, interestelares ahí. También que nos hablan pues de que hay un jefe de la mafia, el Dr. Bong Face, que esto es gracioso. El pato Howard tiene un enemigo que es el Dr. Bong. Y Batman, no sé por qué metieron aquí un malo de Batman. Tiene un malo, yo creo que es Scarface, ¿no? Que es una marioneta. A ver, no creo que sea dos caras, será una referencia a Scarface. Pues que no tiene mucho sentido este dibujo. Y bueno, que nos hablan de él, vemos aquí, fijaos que nos encontramos aquí entre las ruinas de todo lo destruido, cosas como el escudo de Superman. Recordemos que esto está enfocado en una especie de futuro, por eso se nos habla de que hay siluetas ahí, producto de una explosión de personajes de Amalgam en las paredes. Se entiende que aquí ha muerto todo el mundo, es como Watchmen, pero sin ser triste, deprimente, lamentable, sin acabar con tu capacidad ni de autoestima, sin meterte en espirales argumentales inacabables, sin ese sin ese halo de melancolía y decadencia que tiene ese cómic de los años 80, ¿no? Es todo color y estupidez, es lo que necesitamos, amigos. Esto es referencia, evidentemente, esto es cachondeo con todos esos cómics que había habido en los 90, como la muerte de Superman y cosas por el estilo, en el cual todo el mundo moría, todo explotaba, todo era trascendente, aunque luego nunca pasaba nada. Pero bueno, era un poco una referencia y homenaje, ¿no? Vale, Lobo Mar, porque es lo que hace Lobo, aunque sea un pato, en este caso sigue siendo un pato alcohol, al cual le gusta darle muy duro al alcohol. Y entonces le aparece, este personaje, no sé si estáis con él, aquí le llaman Ambush el Lunático, es una mezcla de dos personajes, Ambush Bug y Lunatic. Esto es gracioso, esto es bastante gracioso porque si no recuerdo mal, aquí los que sepáis del tema, corregidme en comentarios si me equivoco, porque lo estoy diciendo al vuelo. Ambush Bug es el personaje más potente de esta mezcla que han hecho. Es un personaje que yo creo que es de Kate Giffen. Aquí es donde me puedo estar liando. Es de Kate Giffen, que es el creador de Lobo, que era un personaje que tenía este rollo también, rollo Deadpool, de que hablaba con el espectador y sabía que estaba en un cómic. Entonces es como una especie de intrarreferencia que tiene esto. Es como tanta sofisticación a que viene, no lo sabemos. El tema está en que aparece esta especie de Ambush Bug hipermusculado, dispuesto a enfrentarse a Lobo. Y le dice, mira, tengo aquí un pájaro, ¿sabes lo que hago yo con los pájaros? Le quito las plumas y me los como. Ey, ¿qué te parece? Me he comido su cabeza. Y bueno, aquí nos demuestra Lobo que es ultraviolento, pues golpeándolo con su puño musculado y golpeándolo y ablandándolo. Y le echa ketchup y se come su... Sí, sí, estamos viendo un pato comerse un insecto musculoso ¿vale? Sí, si habéis leído los cómics de Lobo sabréis que en realidad esto es bastante habitual, o sea, está en un ritmo bastante Lobo los años 90. El tema está en que finalmente, después de esta sangrienta orgía de destrucción insectívora, aparecen dos mujeres y se ponen a hacer mimos sensuales, a hacer un poco de yoga sentimental, a hacer un poco de, ya sabéis, de cantautoría extrema con el pato.
Y esto también tiene mucho cachondeo, porque una de las cosas que Steve Gerber solía mostrar con el pato Howard era que el personaje era tan adorable, tan patito, tan furro, tan suave, tan simpático, que en el fondo era pues un imán para las mujeres. Y el tipo era un vicioso. El tipo era un vicioso que era incapaz de reprimir sus instintos lúbricos, ¿sabéis? Entonces se nos hablaba pues de que el personaje era un antihéroe, un cobarde, una persona que no tenía capacidad práctica, que tenía un imán para las mujeres, estaba constantemente... Era despreciable, entonces, gran personaje, ¿sabes? Gran personaje. Vale, aparecen unos malos que parecen de Hydra mezclados con malos de DC que quieren conseguir información sobre las cosas de la destrucción. No nos interesa. Nos interesa ver que de repente aparece una mujer, que es esta que estáis viendo aquí, que es la novia del pato, del lobo el pato, y se lo encuentra montándose, pues sí, efectivamente, un gran trío de yoga. Está haciendo, sí, se lo está pasando bomba con dos chicas. Y entonces les dice, hey, verla, ven. Es una mezcla de dos personajes, joder, no me acuerdo cómo se llamaban. Interés romántico que se inventaron para Lobo y la novia de Howard, ¿vale? O sea, las mezclaron a las dos en una mujer tremendamente noventera y voluptuosa. Y entonces llega y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y el pato dice, hey, verla, ven, sigues teniendo la mejor zona glutear de la ciudad. Únete, nena. Este pato tiene suficientes quacks para las 3. Y vamos a patear. Y bueno, pues vale, pues la chica golpea con fuerza a su pervertido y sádico novio, echa patadas a las chicas, le pega una patada literalmente en el culo al pato y se larga tremendamente rabiosa en un momento de liberación personal. Ya os dije que el guión tampoco tenía mucho sentido. Vale, el lobo, el pato dice, no entiendo muy bien lo que me está pasando, pero tengo que conseguir aligerar mis pensamientos para llegar a una conclusión. Spoiler, no va a llegar la conclusión, no va a llegar porque este cómic no va de eso, ¿vale? Y entonces se encuentra en un sucio callejón de Nueva York, que ya sabéis que en los callejones de Nueva York pasan cosas y hay gente, podría aparecer Spawn en cualquier momento. Se encuentra pues a unos amigos suyos, un tipo hipermusculoso y dos chicas, todos cazarrecompensas, y se ponen a hablar y entonces, pues eso, hablan, no nos interesan. ¿Quién fue el asesino? ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo? Aparece el hermano de uno de Jonás, su amigo, y se ponen a pelearse. Y mientras se están peleando tremendamente con violencia noventera, puño en tu cara, pues las dos chicas que quedaban restantes en ese callejón se van con el pato y sí, acaban... Dos tríos en 24 páginas, amigos. La cosa estaba además en que su novia había regresado para decir, oye, igual podríamos reconducir esta situación y hablar y mejorar nuestra relación y tal vez todavía haya esperanza para nosotros. Pero ella al volver se lo encuentra montándose otro tremendo trío a nuestro patito furro sensual. Y bueno, pues lo resuelve con violencia. Como veréis, esto es... No ha envejecido bien, o sea, o sí ha envejecido bien, no sé, ya no lo sé, no lo tengo muy claro. La cosa está en que en este cómic, como veréis, Lobo en realidad de estar disparando, matando y pegando, está todo el tiempo montándose tríos y siendo pateado por mujeres. Vale, bueno, sí. Al final se inventan una bullshit argumental de que el propio Lobo se autointerroga en un cristal para sacar la información de la cual no es capaz de acordarse y se marchan a un planeta recóndito para intentar enfrentarse al malo final, que es Riñón Dorado. Vale, tío, Lobo llega con su moto, se lía a tiros. Por cierto, fijaos en la moto con el pato, el pico de pato, cuidado, detalle. Vale, entra a tiros, con gancho, sangre, destrucción, muerte. Claro, aquí es randoms. No está John Random, por cierto, en este cómic. Que ya sé que lo estáis pensando, estáis diciendo, a ver, no puede ser que en este cómic haya tantos randoms vestidos de gente así como medio Hydra, medio lo que sea, y que no esté John. No está John. Lo siento, lo siento de veras. Pero bueno, no está John. Vale, el tema está en que al final a la excusa argumental de este cómic se la cargan a disparos, ¿vale? Porque aquí evidentemente no todo van a ser tríos, también tiene que morir gente. Y pues en ese momento pues el recién aniquilado malo pues se encuentra con una palanca que pasaba por ahí y acaban atrayendo a la luna a la trayectoria de la Tierra, lo cual nos hace pensar que hay una catarsis, hay un apocalipsis a punto de suceder que nos será resuelto en el siguiente número. Próximo número, ¿estás listo para la cosa divina? Esperamos que sí, porque puede que la Tierra no sobreviva sin él. Dentro de un mes no le digas a mamá que el cazarrecompensas ha muerto. Evidentemente no habrá número del próximo mes, porque esto es un poco el chiste que había, es que fingía ser una continuidad, pero no había continuidad. ¿Qué decir? Portada épica, historia... A ver, la historia es una excusa. Hay un cómic que a mí me encantaría de verdad traer al canal, pero no lo tengo.
que es el... ¿Cómo es? El Howard el Pato versión Max. Ya sabes que en los años 2000 Marvel edita la serie Max, que es una versión para adultos fuera de continuidad. Y ahí el propio Steve Gerber vuelve a tomar el personaje de Howard el Pato y lo lleva pues a nivel adulto, que es lo que a él le gustaba, ¿no? Y lleva el grado ese de parodia, de crítica, de sátira, a niveles al 11. Sube al 11 el volumen de todo y es un cómic que, joder, me encantaría ver aquí en el canal porque es divertidísimo. Bastante explícito, ¿eh? También hay que decir que subieron el nivel bastante dentro de lo que cabe para un cómic de Marvel, aunque se diga adulto. En fin, espero que os haya gustado. Esta es una particularidad. Este es un cómic que es muy, muy peculiar de su época, pero que es interesante por los personajes que se mezclan, autores, y un poco también por ese punto que tiene como muy poco serio. Muy poco serio este cómic. En fin, ponedme en comentarios, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? ¿Os interesa? ¿Creéis que estos cómics sobran en el mundo y habría que hacer una limpieza profunda de cualquier tipo de contenido que no fuese intelectual y que no enriqueciese la capacidad para razonar y para llegar a conclusiones lógicas sobre el bien y sobre el mal? También vale, también sirve que digáis todo lo contrario. Sueños, aspiraciones, mentiras, cintas de vídeo, lo que queráis. Ponedlo en la caja de comentarios, que ya sabéis que es lo mejor del canal, sin duda alguna. La interacción es lo mejor. O sea, es lo mejor porque es lo que hace que esto no sea un canal de un señor hablando solo delante de una cámara. Que eso está muy bien. Así como el me gusta. El me gusta está genial y me encanta. Este botón hay que darle hasta que reviente. El no me gusta, sin embargo... No. Ese no me gusta. Ese no me gusta en absoluto. Y lo que sí me gusta también es suscribirse, que ayuda a que los números del canal suban y eso, joder, motiva. A nivel de motivación es magnífico. Así que si no estás suscrito o suscrita, que sé que seguramente no lo estás porque las estadísticas a mí no me mienten y me dicen que la mayoría de la gente que ve los vídeos no lo está, pues piénsatelo, no te obligo. Mira la pistola de este tipo. No te obligo, pero plantéatelo, ¿no? Así como compartir esto que, bueno, al fin y al cabo, fíjate cómo comparte luego el pato. Él no para de compartir, lo que tiene lo comparte. ¿Por qué? Pues porque él es bueno y nosotros somos. Necesito 2 palabras, en este caso van a ser trío patuno. Sí, me apetece un trío, no me apetece un trío patuno.